muestran, dice, en el cielo y en la tierra. Entonces, a nosotros se nos ha enseñado que el modelo de familia no fue algo que se implementó en la tierra, sino es algo que se implementó desde el cielo y que Dios prefirió esa figura para que todos pudiésemos vivir en conjunto. El punto de todo esto es que, pues, obviamente ahora hay diferentes tipos de familias que nosotros lo hemos compartido acá en algún momento y también les hemos compartido, pues, los déficits y los problemas que pueden existir en la sociedad y que muchas de esas cosas giran en torno a la situación familiar que se puede estar dando. Yo no le digo que necesariamente todo el problema social que vemos en el mundo tiene que ver con algún mal origen familiar, pero sí hay un alto índice que yo, pues, podríamos fácilmente ver en las redes, perdón, en internet y darnos cuenta que hay un alto índice de problemas familiares que tienen que ver con algún déficit en la familia. Entonces, hablando de todo eso, fíjense que yo quería hoy compartir con ustedes un tema, ya lo van a ver, pero quería compartir con ustedes y quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver obviamente con la familia, pero algo también relacionado con la ocasión, porque hoy estamos pues también bendiciendo la vida de Sari, que está aquí a mi izquierda, y usando utilizando todo esto, el contexto, diríamos, o para poder ahondar, quiero hablarles algo que tiene que ver con el nacimiento, ¿sí? Pero primero quiero leerles esto que está aquí en los Salmos, capítulo 139, verso 13. Yo le he compartido a algunos de ustedes que este es uno de los salmos más importantes para mí y que si alguien alguna vez me pregunta cuál es el salmo que más me gusta, gracias, pues es uno de estos. Pero avancemos. Dice, porque tú me formaste en mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre, te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras. Esto lo está diciendo David y está hablando de sí mismo, pero le está agradeciendo a Dios porque incluso en la inconsciencia, porque nosotros todos sabemos que vivimos una etapa de antes de la niñez de mucha inconsciencia y todavía antes de eso, David dice, te agradezco porque tú me formaste. Y cuando yo estaba a punto de venir a este mundo, tú me estabas entretejiendo y me estabas formando. Y yo les he dicho a ustedes, creo que fue en el mes del Día de la Madre, les estaba diciendo que un ser venga a este mundo es un asunto sumamente maravilloso, porque es un milagro, la vida es un milagro. Yo no sé si usted lo cree. ¿Cuántos creen que la vida es un milagro? Vaya. Entonces, hablando de todo eso, yo les decía, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Y luego dice el salmista, no fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Y luego dice, tus ojos vieron mi embrión, ¿sí? Y yo no sé si usted lo sabía, pero el embrión es la parte más pequeña que usted ha sido en este mundo, ya cuando viene a existir. Hay una discusión ahí entre unas personas que tienen una ideología y otros que tienen otra ideología con relación al nacimiento y al no nacimiento, pero se ha comprobado científicamente que el embrión, que es como una semillita, es la parte más minúscula del ser humano. O sea, usted, antes de ser lo que es, de medir el 1,80 que mide, usted, es broma. Bueno, tal vez sí, algunos aquí miden 1,80, 1,90, pero el punto es usted antes de llegar a medir eso, usted era una especie de semillita. Y aquí dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Dice, y luego dice, y en tu libro está escrito todo aquello que a su tiempo fue formado sin faltar nada de ello. Entonces, para Dios, nada de lo que nosotros somos naturalmente es una sorpresa. Nosotros nos podemos ver los dedos de las manos y solo con contemplar eso podríamos pasar mucho tiempo maravillados de la forma en que Dios nos ha hecho. ¿Y sabe por qué le digo yo esto? Y lo he mencionado anteriormente acá, pero a mí me sorprende que los científicos, que son gente que tiene una habilidad mental y un desarrollo cognitivo muy grande, ellos, no sé si usted lo ha notado, pero por ejemplo, hay gente que celebra, porque tienen que hacerlo, celebra cuando un brazo mecánico, una mano mecánica es robotizada, puede tener movimientos como ese que yo estoy haciendo. Usted ha visto su mano. Ahorita no, porque estoy ocupado, me va a decir. Pero usted ha visto su mano.
Este movimiento es una celebración impresionante para la ciencia, emularlo. Y usted lo puede hacer gratis. Y lo hace casi desde que nace. Y lo hace a veces en el vientre de la madre. Y por eso es que el salmista dice, maravillosas son tus obras. Yo me quedo sorprendido de lo que tú haces. ¿Ya? Y hablando de todo esto, como les decía, yo quería compartir con cada uno de ustedes algo que a mí me llama la atención y creo que todos nosotros podemos analizar en este momento con relación a la idea de lo que hemos venido platicando. Quiero hablar con usted acerca de cosas que uno tiene que de alguna forma aprender, cosas que tiene que um, de las cuales debe fijarse, cosas de las cuales debe tal vez retrotraerse si es necesario, o cambiar, o aplicar, o dejar de aplicar en su vida, pero muchas de esas cosas vienen desde nuestro origen. El primer día de ese, el primer mes, perdón, el primer domingo de ese mes de julio, yo compartí un tema con los hermanos acá, porque era Santa Cena y les estaba hablando acerca del ADN. Curiosamente, ¿saben por qué les estaba hablando de esto? Porque yo les contaba a los hermanos y conforme ha ido avanzando la ciencia, se fue descubriendo que el registro de muchas cosas en nosotros está en la sangre. Herencias, rasgos físicos, actitudes, gestos. Muchas de esas cosas están en la sangre. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a hacer un pacto nuevo con nosotros en su sangre. Y yo les estaba tratando de decir a los hermanos que muchas de las cosas de nuestra sangre, en nuestro origen, deben de ser transformadas. Quizá no algo físico necesariamente, pero sí cosas que traemos como herencias, ¿verdad? Y pues ese fue parte del desarrollo, pero yo les estuve hablando acerca del origen. Y entonces hablando también en ese mismo contexto, nuestro origen es el nacimiento, ¿sí o no? Hay muchas cosas más. Está nuestra familia, está nuestros ancestros, ¿verdad? Está nuestra idiosincrasia y muchas otras cosas que son nuestro origen y definen nuestra vida y definen muchas cosas. Pero yo quiero hablarle hoy acerca del nacimiento porque hay en la Biblia un pasaje bien interesante que yo quiero compartir con usted y espero que le sea de bendición. Como le dije, voy a tratar la forma de ser breve para que usted pueda pues aprovechar el momento y poder, aparte de disfrutar los alimentos de físicos, también pueda disfrutar el alimento espiritual. Pero mire esta versión, esta es una versión de la Biblia que se llama Santa Biblia, versión Universidad de Jerusalén. Y mire lo que dice. La palabra de Adonai me fue dirigida en estos términos. Está hablando el profeta Ezequiel y le está hablando al pueblo del Señor, que en este caso, si quiere, lo podemos poner como figura de la iglesia, ¿sí? Y si en este caso a usted le gusta, también lo podemos usar como figura de usted, porque aquí usted, yo pregunto, ¿cuántos se consideran hijos de Dios? Y probablemente todos vamos a levantar nuestra mano. Entonces, a cada uno de nosotros nos interesa saber qué fue lo que Dios le habló al pueblo del Señor a través de los profetas y de sus siervos, ¿sí? Entonces, Ezequiel 16:1 dice, la palabra de Adonai me fue dirigida en estos términos. Y luego dice, hijo de hombre, haz saber a Jerusalén tus abominaciones. Y en el verso 3 dice, dirás, así dice el Señor, Adonai, a Jerusalén. Y oiga lo que dice, por tu origen y tu nacimiento, eres del país de Canaán. Tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Ahorita le voy a explicar unas cosas de esto, pero una de las principales cosas que yo le quiero mencionar, porque hay gente que piensa que eso no es importante, y perdóneme que se lo diga de esta forma, pero el origen de cada uno de nosotros es importante. Hay muchas personas que solo circunscriben ese tipo de situaciones a ver si la pareja o la persona con la que se van a casar tiene poder adquisitivo. Y está bien, si usted, ese es parte de su interés, pero también sabe qué debería de pensar. Y ese día que estábamos hablando de la sangre, yo les estaba diciendo, les estaba contando que en algunos casos hay parejas que se casan y antes de casarse van con un doctor a hacerse exámenes, porque tienen que, o sea, quieren demostrar que están, si no perfectos en salud, están bien. No sé si me explico. Y la compatibilidad y muchas otras cosas que van implícitas en todo eso.
Ya después vienen si son ojiverdes, si son rubios, si son altos, si son musculosos, eso es otra cosa. Pero inicialmente es la salud, ¿sí me explico? Vaya, hablando de todo esto, yo les digo, para Dios sí es importante nuestro origen, porque eso puede definir muchas cosas. Y de hecho, por esa razón es que viene Dios y le habla al pueblo de Israel y le dice, tú, aunque yo te amé, aunque yo te escogí, aunque yo te elegí, cuando vamos a hablar de las cosas que son reales y de dónde vienen muchos de tus problemas, es de tu origen, ¿ya? Entonces, una de las cosas, como les repito, que provocaba problemas en el pueblo de Israel, sobre todo en el pueblo de Jerusalén, era precisamente esto. Tú, tú vienes y naciste de un país y ese país está aquí explicado en el idioma original hebreo. Fíjense que la palabra Canaán puede significar dentro de muchas cosas mercader. Y alguien dirá, ¿qué tiene de malo que alguien sea mercader? Pues no tiene nada de malo. El único detalle es que ese concepto de mercader lo puede estar usando para todo en la vida. Y que vea a sus hijos como algo que tiene que ver con plata y que vea su vida como que el máximo en la vida es dinero. No sé si me explico. Que no tiene nada de malo, insisto, que usted piense en el dinero el tiempo que tenga que pensar en él. Pero sus hijos no son necesariamente cosas que tienen que ver con dinero, sino con amor, ¿sí o no? Yo creo que están comiendo todavía, por eso no pueden decir amén, pero tus hijos son más que el dinero, ¿sí o no? La paz que usted tiene cuando se sienta a comer con su familia vale más que el dinero, ¿sí o no? ¿Y saben por qué te lo digo? Porque en la Biblia hay un proverbio que dice que vale más comer en un lugar con comida discreta que en un lugar de banquete con una mujer que está todo el tiempo enojada. Eso dice la Biblia. Si usted se molesta, enójese con Salomón. Pero volviendo a eso, les digo, miren, acá en el Génesis 9:25, fíjense ustedes que cuando empiezan a bendecir los padres a los hijos, puede usted creer que hay una pausa con Canaán. Para quienes no están tal vez ubicados con el contexto de la historia, Canaán o Cam fue uno de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el que vio la desnudez de su padre, fue el que traspasó los límites. Y de alguna forma me llama la atención que viene en ese pasaje que estamos leyendo y le dice a Jerusalén, tu origen es que tú vienes de un padre que hizo las cosas mal. No sé si me estoy explicando. Porque eres de Canaán, eres cananita, eres hijo de cananita, de un mercader. Y miren lo que dice Génesis 9:25, maldito sea Canaán, siervo de siervo sea para sus hermanos. Y dijo, bendito sea Adonai, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Yo le decía hace un rato que Canaán significa mercader. Y la Biblia dice, por ejemplo, que realmente el problema de todo con relación a, por ejemplo, al mercadeo, es que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no dice que es el dinero, dice que es el amor al dinero. Amén. Entonces, con esto que le estoy diciendo yo a ustedes que está bien, hermano, y mientras usted más plata pueda tener en sus cuentas de bancos y más terrenos y más todo lo que usted quiera tener, todas las cosas que su humano puedan alcanzar, está bien porque Abraham fue prosperado, fue prosperado, David era prosperado. Y usted vea, Lot incluso prosperó. El punto de todo eso era el corazón. ¿Sí me explico? Y aquí dice claramente que por las cosas que hizo mal el papá, el hijo estaba teniendo problemas. Entonces, por eso es que yo le digo que el nacimiento sí determina muchas cosas. Y luego dice, tu origen era cananeo, tu padre era amorreo. Y fíjense ustedes que yo encontré en un diccionario de un autor que se llama Douglas Kenning, que el hebreo de esa palabra amorreo significa amargura, que viene del concepto de Mara, que está también en la Biblia, y significa rebelde, charlatán o montañés. Las visitas van a decir, ¿yo a dónde me fui a meter? Ay, qué regañada la que le están dando a todos los que están ahí sentados. No, yo espero en Dios que no piensen así. Solo les estoy contando esto porque es una historia que está en la Biblia que nos puede reflejar muchas cosas a nosotros.
Pero dice acá, usado colectivamente refiriéndose a la tribu de descendencia de Canaán. Fíjate. Y luego dice, tu madre era hitita, o sea, era de origen eteo. Y el significado del hebreo het significa temblor o temor. Entonces, imagínense usted, digamos, el ancestro más cercano, el ancestro más lejano de los hijos de Jerusalén era Canaán. El papá era amargado y la mamá era temerosa. Y así se metieron a tener hijos. Qué fuerte, ¿verdad? Y yo con eso que le estoy diciendo, no vaya usted a creer que yo estoy hablando y diciendo, este no es el estado ideal, porque la mayoría de nosotros hemos tenido hijos y hasta el buen rato nos damos cuenta de todo el cúmulo de cosas emocionales que tenemos que corregir en nuestra vida. Ya hasta cuando tenemos al bebé en brazos nos damos cuenta que somos así, mire, que somos enojados. O que le podemos trasladar como herencia o como conducta a un hijo si nosotros tenemos tendencias depresivas y tenemos tendencias incluso suicidas o hablamos constantemente de fracasos. Si estamos todo el tiempo hablando de errores, si estamos constantemente en disputas y peleas con otras personas, todo eso lo absorben nuestros hijos. No sé si me explico, hermanos. Y entonces, imagínense usted, Canaán, a amorreos y eititas. Y de ahí venía Jerusalén. Lo que me gusta a mí de este ejemplo es que Dios le está diciendo a su pueblo, yo quiero sacarte de ahí. Ese es el verdadero sentido de cuando en Génesis 12 le dice Dios a Abraham, vete de tu tierra y sal de en medio de los tuyos a la tierra que yo te mostraré, porque yo quiero hacer contigo algo diferente. Y después le dice Dios a Abraham, y en tu descendencia, en tu familia, haré algo grande. Y todas las familias de la tierra serán benditas por ti. Amén. Entonces, mire, perdón, me estoy adelantando, porque voy rápido, mi hermano. Dice, cuando naciste, eso me recuerda a mí aquel, no es foro, no voy a pensar que es foro que le cantan a veces en los cumpleaños a la gente. No le está diciendo el día que tú naciste, cantaron los ruiseñores, no le dice esto, sino le dice, cuando naciste, el día que viniste al mundo, le dice, no se te cortó el cordón umbilical, uno, no se te lavó con agua para limpiarte, dos, no se te frotó con sal, tres, ni se te envolvió en pañales, cuatro cosas. Que yo le estaba contando del nacimiento, porque es importante, todas estas cosas son importantes. Y si usted sigue leyendo esa historia, dicen que a Jerusalén, y está hablando en alegoría, obviamente, Dios dice que a Jerusalén Dios la fue a encontrar tirada en un lugar todavía con sangre de nacimiento y estaba a punto de morir. Y dice que Dios pasó cerca de ella y le dijo, vive. Y la recogió y la alimentó y se volvió su padre, como a muchos de nosotros nos ha pasado. Que quizá la vida nos pudo haber tratado mal, pero eso no implica que si la vida nos trató mal, nosotros sigamos repitiendo esos patrones porque tenemos a otras generaciones que cambiar. Yo lo he dicho acá, y a mí no me enseñaron mis ancestros a ser amoroso porque yo soy hombre y tengo que guardar cierta postura. ¿Por qué yo tengo que seguir ese patrón? ¿Por qué no le puedo dar un beso en la mejilla, en la frente, un buen abrazo a mis hijos? Porque a mí no me lo enseñaron. Y entonces yo estoy repitiendo cosas. ¿Me explico? Y mire, ya voy a terminar. Solo me faltan cuatro cosas que mostrar. El cordón umbilical, la limpieza, frotar con sal y envolver. Son cuatro cosas que dice la Biblia que en este ejemplo, no le pasaron a ese bebé. Y voy rápido. El cordón umbilical aquí creo que todos sabemos qué significa y representa. Un bebé pasa aproximadamente 40 semanas conectado al vientre de la madre, alimentándose por el líquido amniótico y pasa básicamente dependiendo del cordón umbilical, ¿verdad? ¿Es así o no? Pero cuando un bebé nace y viene a este mundo, ese cordón umbilical ya no lo necesita, ¿ya?
y se le tiene que cortar porque está ahora conectado a otro tipo de vida. Entonces el proceso natural me dice a mí que el cordón umbilical se tiene que cortar. Y esto me sugiere lo que dice en el Salmo 45 y también en Génesis 12, en donde, por ejemplo, en el Salmo 45 viene Dios a través del salmista y le dice a una doncella, que puede ser la iglesia, puede ser una hija, puede ser un hijo, deja, abandona, hija mía, la casa de tu padre, deja la casa de tu madre y amará al rey tu hermosura. Esto se pone fuerte. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en alguna medida hay cosas de nuestro cordón umbilical que hay que cortar. No sé si me explico. Y yo lo he dicho muchas veces y no lo digo por mí o por mi familia necesariamente, pero en mi familia, lo digo por mi caso. En mi familia pudieron haber muchas cosas que a mí me enseñaron, e insisto, hablo de mí, y yo digo, me las enseñaron y así viví, pero algunas de ellas probablemente no estén bien. No las hicieron con mala intención, pero probablemente no estén bien. Entonces, ¿qué hago yo? El Señor me está hablando y me está diciendo, cambia, corta el cordón umbilical. Porque cuando tú naciste, necesitabas que algo sea transformado en ti. Pero como tú, antes de poner la voz de Dios, la voz de los siervos de Dios, pones lo que dice mamá o lo que dice papá, entonces por eso estás como estás. Harán seguir regañando, ¿va? Yo pensé que ya había terminado de regañar. Y en ese punto alguien dirá, bueno, entonces esto se contradice porque no que los papás y las mamás son los mejores consejeros. Sí, es así. Pero usted tiene la libertad de analizar y absorba lo bueno, retenga lo bueno y lo malo hay que desecharlo. La Biblia lo dice y no pasa nada, hermano. Su papá no va a dejar de ser el héroe de su familia, de su casa. Y en algún punto hay que admitir que en algunas cosas ya no estuvo en lo correcto. No sé si me estoy explicando y no, eso no va contra los padres ni contra los hijos. Esto es cuestión de uno venir y decir, voy a cambiar ciertas cosas porque en algunos casos yo no debería actuar como actúo. Yo quiero decirle la verdad, nosotros hemos visto ejemplos de culturas completas, de países completos, en donde la gente tiene actitudes que no son necesariamente positivas. Y todo viene de un origen maternal. Entonces, para los requerimientos, hermano, no le digo que para todo, pero para los requerimientos, usted que está formando una nueva vida, así como en el sentido figurado, a Sarita le van a cortar el cordón umbilical y la van a desconectar de Noah, primeramente Dios en unos días. Sí, nosotros deberíamos de analizar y decir, bueno, Señor, ¿qué tengo yo que cortar? Enséñame tú. Y si no, pues no, esto no es para usted. Y de gracias al Señor. Amén. Pero vamos a seguir. Era lo que le mencionaba hace un momento. Mire, Génesis 12:1 y Salmos 45:11, donde dice, escucha hija, mira, presta oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Que prendado está el rey de tu belleza. Él es tu Señor, póstrate ante él. Le dice, mire. En otras versiones dice, y deseará el rey tu hermosura. Bueno, digo, el agua. Les puse 4 ejemplos. El cordón umbilical, el agua, la sal y la cobertura. Voy por el segundo y voy tratando de ir rápido. El agua obviamente representa muchas cosas y acá en específico representa la fuente de vida y de purificación. Y quiero ponerle 2 ejemplos bíblicos rápidamente. El primer ejemplo se lo pongo en Jesucristo, en Juan capítulo 13, 4 al 9, en donde la Biblia dice que Jesús, cuando estaba reunido con sus discípulos después de cenar, les dio una enseñanza y todo, y de repente Jesús viene y toma una toalla, toma un recipiente, lo llena de agua y se empieza a acercar a todos sus discípulos y les empieza a lavar los pies. Y hubo un discípulo de todos ellos que vino y le refutó a Jesús esa acción y le dijo, Jesús, ¿cómo no me vas a lavar los pies a mí? Porque la mayoría de personas pensaban que esa actitud o esa acción era la representación
de una actitud de humildad o de humillarse. ¿Sí me explico? Entonces Pedro, que tuvo muchas incidencias y muchas situaciones bien interesantes en la historia de Jesucristo, también habla en ese momento y dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y entonces viene Jesús y le dice, deja que te lave los pies, porque así es necesario. Y si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Le estaba lavando los pies. Y cuando Pedro entendió lo que Jesús estaba haciendo, vino y le dijo, bueno, si yo no tengo parte contigo porque no me deje lavar, entonces mejor báñame contigo. Recuerdo que hace muchos años había un coro que decía, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor tuyo por la eternidad. Mira, hermanos, es necesario que nos lavemos. ¿Cuántos han acá tenido la oportunidad de tener a sus hijos en los primeros instantes de su vida en sus brazos y lo han recibido y se los han puesto en sus manos? ¿Cuántos han tenido esa oportunidad acá? ¿Verdad que los neonatólogos son bien, verdad? Porque ellos vienen y empiezan a limpiarlos y los tratan con aquella, y cuando uno los está viendo tan vulnerables, tan frágiles, uno se sorprende. Yo recuerdo que yo se los conté, creo que la semana pasada, y perdón que lo vuelva a decir, pero yo recuerdo que cuando a mí me dieron a Marcelito, a mí me dijeron, usted lo va a tener por un momento, pero antes de todo lo midieron, lo pesaron, hicieron varias cosas y lo limpiaron. Y después me lo dieron y después de quitármelo de la hora que yo lo tuve aquí recostado en mi pecho, me lo quitaron y me dijeron, lo vamos a ir a bañar, lo vamos a ir a limpiar y se lo traemos de regreso. Ahí se apuran pues. Pero lo que les quiero decir es que los limpian, ¿sí? Y la representación, la figura bíblica del agua es la palabra. Dice, para santificarla, habiéndola limpiado con el lavamiento del agua con la palabra. ¿Por qué es importante que usted y yo tengamos la palabra de Dios en nuestra vida? Porque la palabra, la Biblia, las escrituras son como esa agua que lava el alma. Todavía está comiendo. Pero sí, por ejemplo, en la Biblia encuentra uno aquel versículo que dice, sed mansos y humildes de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas, ¿verdad? En la Biblia usted va a encontrar la blanda respuesta aplaca la ira y quita el enojo. En la Biblia usted va a encontrar que la misma escritura dice que es honra cuando uno pasa por alto una ofensa. En la Biblia no va a encontrar que diga, si te dan 2 golpes, tú da 3. La Biblia es el manual de vida. La Biblia puede transformar la vida de una persona. Y mire, es bien curioso porque hace unos días estábamos platicando con unos amigos de la iglesia y estábamos hablando de la idea de que en nuestra cultura, hablando de idiosincrasia, nuestra cultura latina prácticamente es una cultura que no está acostumbrada a la lectura, que no es asiduo a leer. Hay honrosas excepciones como la gente de Chile, del país chileno, los chilenos son muy intelectuales, los argentinos también son muy intelectuales y en Brasil también hay mucha gente muy intelectual. Pero Latinoamérica tiene esa tendencia de no gustar de la lectura. Entonces, eso es parte de nuestro origen. Y nosotros debemos buscar la manera de transformar en alguna forma en nuestra vida. Porque quien está informado tiene el poder. Puro spot de algún anuncio a usted. Quien está informado tiene el poder. Entonces, hermano, la palabra de Dios es agua que limpia. Yo creo, y no solo para Noah, pero en este momento hablando de la figura que les estaba diciendo, yo creo que con palabras de limpia todo. Es el agua que limpia todo. Por eso es que la samaritana, cuando Jesús se encontró con la samaritana, le dijo, mira, le dijo, si tú supieras quién te habla y quién está frente a ti, en lugar de yo pedirte, tú me pedirías a mí, yo te daría agua para que nunca vuelvas a tener sed.
porque sirve para todo. Amén. La tercera cosa de la que le quería platicar es acerca de la purificación. Y esto que tengo aquí sí te lo quiero leer. Espero no tardarme tanto y ser elocuente porque ya los ojos no dan mucho, pero hoy en día pensamos en la sal como un sazonador para nuestros alimentos, dice este artículo. Pero en la antigüedad la sal tenía más de 14,000 usos. ¿Sabía usted eso? Que la sal en la antigüedad servía para más de 14,000. Imagínese usted. A lo largo de la historia, la sal ha sido utilizada para casi todo, desde derretir hielo, porque para quienes no lo sabían, en algunas partes del mundo donde hacen heladas muy fuertes, ¿sabe qué compra la gente para derretir rápido la sal en las entradas de sus casas? El hielo, perdón, sal. Vaya, hasta para relajar los músculos. Fíjese. Y luego dice, los antiguos se dieron cuenta que la vida no podía existir sin la sal. Es curioso porque nosotros en nuestro, digamos, en lo diario, en lo rutinario, nosotros cuando a alguien le va mal le decimos que es un salado, ¿verdad? Y lo hemos siempre hecho hacia lo negativo, pero déjeme llegar al punto de esta parte. Por lo que llegó a utilizarse como moneda y hasta provocó guerras. Para quienes no lo sabían, de ahí se originó la idea y el concepto de salario. ¿Sí sabían ustedes eso? Que cada vez que a usted le pagan y le dicen, aquí está tu salario, tiene relación con el concepto de sal, porque antes la gente le decía a alguien, te doy una tu libra de sal y me das una mi libra de pollo, por ejemplo. ¿Sí sabían ustedes eso? Vale, voy a seguir. Hay más de 30 referencias en la Biblia acerca de la sal, incluido el infame momento en que la esposa de Lot se iba a convertir en memorial de sal por haber volteado hacia Sodoma en el momento de su destrucción. Esto creo que todos lo sabemos y lo hemos visto. Pero concretamente el uso preferido de la palabra, en la palabra, perdón, de la sal es el preservador. Al contrario de la levadura, la cual corrompe la masa con la cual se hace el pan, la sal era utilizada como preservante. Fíjense, preservante de alimentos. Cabe recordar que antes no disponían de refrigeradores eléctricos como hoy día, así que se usaba la sal para detener el proceso de descomposición de la comida. ¿Sí? Otro uso de la sal mencionado en los evangelios por el Señor Jesucristo es el sanador y el antiséptico, de tal manera que cuando le dice a la iglesia, ustedes son la sal de la tierra, está diciendo que nosotros detenemos el proceso de descomposición de la humanidad al mismo tiempo que le traemos sanidad. Esto es salvación. O sea que Jesús no se equivocó cuando dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y Jesús no estaba diciendo solo, ustedes le dan sabor, como yo he escuchado muchas veces que hay personas que predicando, y no lo digo criticándolos, porque sí es cierto. Hay mucha gente que cuando predica dice, ustedes son la sal de la tierra, porque ustedes le dan el sabor. Pero no es solamente eso. ¿Sabe también para qué sirve la sal? Preservar. Y por eso en este pasaje dice, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo la haremos salada otra vez? No sirve ya para nada, sino para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Hay un problema en ese tiempo con relación al cristianismo en donde la gente dice, y a mí me da mucha pena eso, porque hay gente que resulta diciendo, para ser cristiano como él, mejor no quiero ser. No sé si me estoy explicando. Y creo que eso sería el gran desafío para todos nosotros. Nosotros deberíamos de ser la sal, lo que marca la diferencia en este mundo. No peleemos en este mundo por lo mismo que todo el mundo pelea. Si alguien es malo con nosotros, nosotros no seamos malos. Porque nosotros necesitamos preservar el mensaje de Jesucristo. Y le decía que la tercera cosa que no le hicieron a esta bebé cuando nació fue que no la frotaron con sal, o sea, no la desinfectaron. Y miren, yo creo que todos nosotros, si nos ponemos a analizar, tan fácil que es que nuestro corazón se infecte de cosas, ustedes. Y si no me lo cree, vamos rapidito a las redes sociales. Y en las redes sociales siempre aparece alguien que quiere provocarnos.
ya sea para pecar por lo que vemos o para pecar por lo que leemos. Y yo hace poquito estaba platicando con mi esposa y le digo, ¿en qué momento nosotros le cedimos los derechos de nuestra paz a otras personas o a otras circunstancias? Cuando su paz debe rondar lo que Dios quiere hacer con usted. Pero eso, ¿sabe por qué pasa? Porque hay mucha infección en el mundo y nosotros necesitamos sal, que el Señor nos frote con sal y que nos demos cuenta, hermanos, que no todo lo que la gente dice, hace o publica va contra nosotros. Porque la Biblia dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser que nosotros vamos a parar? Porque por todo discute y pelea uno, ¿verdad? Pero volviendo a esto, hermano, simple y sencillamente hay que buscar la manera de ser los que preservan el mensaje de salvación en este mundo. Si usted y yo realmente queremos hacer la voluntad del Padre, seamos sal, desinfectémonos, permanezcamos, permanezcamos en lo que estamos hasta que el Señor vuelva por nosotros y que Él nos lleve hasta su presencia. Termino. Apocalipsis 3:18 dice, mi consejo a ti es que compres de mí oro refinado por fuego para que puedas ser rico y ropas blancas para que puedas vestirte y no te tengas que avergonzar de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Este es otro tema, pero si usted se da cuenta, lo que yo le mencioné hace un rato era que a una bebé, a una Jerusalén bebé, cuando nació, no le hicieron estas cuatro cosas. Y cuando una persona tiene este tipo de déficit, es fácil que en la vida ande dando retumbos. Y yo, perdóneme que no se lo estoy diciendo desde la perspectiva de yo soy el ejemplo de padre, soy el ejemplo de esposo, soy el ejemplo de ser humano en esta tierra. No le hablo desde esa perspectiva, solo se lo digo así porque son cosas de las cuales yo me he dado cuenta. ¿Y saben dónde uno nota fácilmente cuando no hay, cuando alguien está descubierto? En las actitudes. Porque la cobertura representa cuidado, representa abrigo. Y hay un pasaje en Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, que dice que ella prepara a sus hijos y a su esposo con doble cobertura. O sea, le está diciendo, cuando venga el frío, cuando algo te venga a atacar a ti, no solo te va a atacar a ti, te va a atacar a ti y va a atacar también a quien te cubre. Pero muchas veces, hermano, en la vida podemos llegar a ser el reflejo de cómo nos cubrieron o cómo nos descubrieron. Y le dije, yo termino con eso, pero a veces, hermano, la falta de la cobertura de un padre hace que una hija o un hijo actúe y busque a esa pared tratando de suplir ese vacío, porque el papá no cubrió. ¿Sí me estoy explicando? Y eso, todo esto es lo que figurativamente le dice Dios a través del profeta Ezequiel a su pueblo y le dice, cuando tú naciste, no te cortaron el cordón, no te limpiaron con agua, no te desinfectaron y nadie te cubrió. Nadie dijo, ese hijo es mío. Pero yo espero de todo corazón que todos los que estamos aquí podamos decir, yo sé quién es mi papá, que está allá en los cielos y me ama. Y él me enseñó y él tomó un abrigo y cuando nadie me cubrió, él sí me cubrió. Y ahora yo estoy haciendo una nueva historia con mis hijos, porque mis hijos van a saber que tenemos a un padre en los cielos y que ellos tienen un padre amoroso en esta tierra que los bendice y los ama. Que Dios les bendiga. Buen provecho. Vamos a orar y quiero pedirle si alguien acá quisiera orar ahí donde está con su familia, por su familia, que le ponga la mano unos breves minutos y que bendigamos a los nuestros. Tú que estás soñando con un futuro, tú que estás soñando con algo bonito hacia el futuro,
y todo el tiempo le estás pidiendo a Dios y le dices, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo quiero invitarte a que ahí donde te encuentras le puedas decir al Señor, Señor, estamos en tus manos, envuélveme, ayúdame a ubicar. Mañana, yo oro por cada persona que está aquí, porque cada uno de ellos representa una familia. Cada uno de ellos representa, Señor, una pareja, representa a Dios hijos, representa a Dios un núcleo familiar, representa, Señor, proyectos, sueños y deseos. Cada uno de ellos también representa, Señor, algunos dolores, algunas pérdidas, algunas situaciones indeseadas. Y por todo lo que puedan representar como familia, yo te pido, Señor, que tú tengas el pleno y total control de cada uno, Dios. Que cada uno de los que estamos aquí podamos decir, vengo de una familia que alcanzó muchas cosas. Y en el nombre de Jesús yo voy a alcanzar otras cosas con tu amor. Vengo de una familia que luchó y yo también estoy luchando. Señor, que podamos decir, yo vengo de una familia que me dio todo lo que pudieron darme en cuanto a lo material, a lo de amor y en cuanto al conocimiento tuyo, Jesús. Pero yo sé que hay muchísimo más y espero en tu nombre, Dios, alcanzarlo. Yo te pido, Dios, que nosotros podamos ser conscientes de que nuestra familia, aunque está pasando por momentos difíciles, es una familia buena, es una familia que merece la pena luchar y trabajar por ella. Que así como trabajamos por lo material, así como trabajamos, Señor, por la economía de la casa, podamos también trabajar en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, en nuestra salud, Señor, de la mente, en nuestra salud del corazón, Señor, para que nosotros no estemos replicando acciones, actitudes que vimos en nuestros padres y que nos marcaron la vida. Ayúdanos a cortar eso, Señor. Ayúdanos a cortar situaciones de carácter que necesitamos cambiar, Dios, porque estamos criando hijos. Ayúdanos, Señor, a cambiar esa falta de carácter, esa timidez, Señor, ese espíritu, esa actitud de ser introvertidos, por la cual a veces no hemos alcanzado muchos sueños en esta vida. Ayúdanos a lidiar, Señor, también con nuestros hijos y con todas sus necesidades. Ayúdanos, Señor, a lidiar con cada necesidad, que la primera persona a quien quieran acudir nuestros hijos sea nosotros cuando tengan alguna situación, una duda, un problema, algo que les esté quitando la paz. Que nadie ni nada vulnere la inocencia de nuestros pequeños en el nombre de Jesús. Que nada ni nadie toque la inocencia de los corazones de los nuestros. Y que así como hablábamos hoy, Señor, en el Salmo que estábamos leyendo hace un momento,
que desde el nacimiento, Señor, nosotros podamos decir, tú me viste, me amabas, y así como estabas desde lo más pequeñito, tú ya me veías, Señor. Ayúdanos, Señor, de verdad, ayúdanos a cambiar. Haz una obra en nuestra casa, en nuestra familia, Dios. Sé el rey de nuestra casa. Sé el que gobierne en nuestra casa, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús.